estas características. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Podemos recurrir a ejemplos del pasado para pensar distintas pandemias, distintas epidemias o distintas catástrofes, y sin embargo, ninguno de esos fragmentos del pasado, también trágicos, por ponerles una palabra altisonante, tienen la capacidad para hacernos entender o mejor comprender qué es lo que está ocurriendo en el presente. O sea, no entran exactamente en el lecho del presente, ¿no? El lecho del presente, el acontecimiento presente, tiene una forma tal que la impresión es que más allá de que nosotros traigamos del pasado distintas catástrofes o epidemias, ninguna termina de calzar en esta del presente. Esa es la conmoción de los saberes en la que nos encontramos hoy, ¿no? Me parece que es bien interesante porque nos obliga a trabajar con imágenes que tienen mucho de provisoriedad. A mí me gustaría, y ya doy de vuelta la palabra porque está buenísimo que sea una conversación así, plantear esto que a mí me sorprendió mucho, ¿no? La epidemia más importante que tuvo la Argentina, y rápidamente uno tiene que hacer una observación, Buenos Aires, ¿bien? Fue la de fiebre amarilla en 1871. ¿Bien? Epidemia que comienza, tiene los primeros rastros en la provincia de Corrientes y que luego llega a Buenos Aires hacia el momento del carnaval y tiene su pico en la Semana Santa de ese año, que por supuesto, por esta fecha. Decía, lo que a mí más me sorprendió de esto es que ni bien ocurre, ni bien empieza a hablarse del coronavirus, rápidamente lo que hice fue acudir a los libros de historia para ver qué decían sobre la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Y con lo que me encontré fue con una sorpresa mayúscula. No dicen casi nada. No dicen casi nada. ¿No? Libros buenos de historia, ¿no? Libros buenos, libros académicos, libros universitarios. También no importa si son liberales o revisionistas. Sobre la epidemia de fiebre amarilla apenas se dice algo. Si se dice algo, se lo relaciona ¿con qué? Con la transformación de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El casco viejo de la ciudad, lo que es la zona de San Telmo, Montserrat, ese centro fue abandonado y las clases pudientes empezaron a ocupar el norte de la ciudad y después, poco a poco, ese norte que se fue ampliando hacia Belgrano. ¿Bien? Hubo un abandono de la ciudad. Se menciona entonces la epidemia de fiebre amarilla por esto, pero no mucho más. Uno puede leer a José Luis Romero, su gran libro Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Puede leer el muy buen libro de James Covey sobre Buenos Aires del centro a los barrios. Puede leer a Tulio Alperindongui, o puede leer incluso creo que ni Jaureche le dedicó algún pequeño textito picante como él tenía este tema. Quiero decir, ese vacío que ocupa la epidemia de fiebre amarilla en la historia hace que el historiador piense, entre otras cosas, sobre la particularidad de su propio saber que no alojó a ese acontecimiento. Y hace que uno se pregunte incluso, entonces, sobre este acontecimiento de hoy. ¿Qué lugar va a tener los libros de historia? ¿No? Empiezo por acá nomás. ¿Puedo pedir la palabra? Un minutito. Yo una pregunta que te quería hacer porque... Sí, perdón, ¿quién quería pedir la palabra? ¿Quién pedía la palabra? Teresa. Sí, diga. Teresa, yo soy de la Comisión de Transportes. ¿Sabés lo que, en base a lo que estaba diciendo este muchacho que es historiador, yo lo que estuve buscando fue lo actual, a ver qué había de lo que China proveía en este momento, de acuerdo a la poca experiencia que ellos tienen, ¿no es cierto? Entonces me conecté con una compañera mía viviendo allá, a ver cómo es la vida en este momento, porque China sigue estando indirectamente en toda esta pandemia y aislada, porque siguen viviendo cada uno en sus casas, es muy poca la movilidad de gente que hay, es muy poco el desarrollo, la gente que sale, sigue siendo la parte productiva de China la única que sale, como nos está pasando a nosotros. Yo creo que esta es como escribir nosotros la historia nuestra personal y que quede grabada en algún aspecto, lo que cada uno está vivenciando en cuanto a esta pandemia. Yo busqué distinta información al respecto porque pasa
todos los días. El que puede salir y hacer un mandado o conectarse, yo tengo que conectarme generalmente a la tarde con compañeros, entonces me encuentro con que cada uno tiene su problemática frente a esta pandemia. Sí, claro. Muchos tienen la problemática de los adolescentes, por ejemplo, que se decía que en este nuevo proceso de prolongación de la pandemia, de la restricción, de la cuarentena, todos están preocupados por la línea, sobre todo muy frágil, que tenemos dentro del grupo de adolescentes, llámese de 13 a 20 años, ¿no es cierto? En sí, el cual... Perdón, Teresa, una cosita, porque, digamos, la idea de lo que habíamos convocado a Javier tenía que ver, porque es cierto lo que vos decís, hay un espectro, hay como un abanico interminable de desafíos y de alteraciones que van desde la vida cotidiana individual a reformulaciones de la política internacional. Es decir, que tenemos casi todos los planos de la vida humana hoy alterados. La idea de convocar a un historiador hoy era la de un poco ver en qué medida ciertas experiencias, en principio, si algo de lo que estamos viviendo hoy se vivió en algún otro momento, de alguna manera, ¿no? Lo primero que podríamos decir es que, como dice este historiador al que referíamos, Harari, hasta que no se desarrolló medianamente la ciencia biológica, todo este tipo de fenómenos de pestes, pandemias, eran explicados casi siempre por vías más bien teológicas, ¿sí? Se adscribían las explicaciones sobre todo a maldiciones o a condenas divinas, ¿verdad? La primera de estas experiencias trágicas de la humanidad que se transita con los saberes que la ciencia moderna desarrolló sería la de la gripe española a nivel mundial. Lo que es interesante, y por eso me parece, Javi, es que la Argentina vivió una experiencia contundente con la fiebre amarilla. Hay algo que vos decís que es muy interesante para tomar en cuenta, y es que no la tenemos valorada, no la tenemos ponderada en la historia. Me parece que eso es algo de lo que vos estás hablando, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me resultaba bien interesante eso, y porque se sabe, ¿no? Está esta cuestión de las palabras y las cosas. Las cosas pueden ser, los acontecimientos pueden suceder, pero si no hay quien los relate, esos acontecimientos, bien, pasan a tener un lugar en la memoria colectiva muy frágil. A la vez uno podría incluso decir, los acontecimientos están, pero si en el mismo presente no hay quien los narre, esos acontecimientos pasan a tener una volatilidad importantísima. Me parece que es interesante pensar esta borradura de la historia de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871, y yo lo propongo rápidamente, ¿no? ¿A qué obedece la borradura? ¿A qué obedece? Doy mi respuesta como historiador. ¿A qué obedece la borradura en la historia de la epidemia de la fiebre amarilla de 1871? A que había una confianza desmedida en el progreso y en la modernización que implicaba el progreso, que hacía que rápidamente se piense esa epidemia que dejó un saldo de, si no me equivoco, acá tengo el libro para chequearlo exactamente, pero más de 10.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires, bien, más de 10.000 muertos, que rápidamente esa confianza en el progreso y en la modernización hiciera que eso se dejara como un accidente rápidamente superable. Miren qué interesante, ¿no? Harari plantea que, claro, ante las epidemias a lo que se recurría era la religión. En 1871 no se recurrió a la religión, pero se recurrió a la fe laica en el progreso y en la civilización. Esa fe laica era tan potente que
permitió que rápidamente se diera vuelta de página a esa tragedia y que rápidamente se pasara a vivir un tiempo que fue de bonanzas, sobre todo para las clases pudientes, para las clases medias, que se pensaban a asentar y a crecer en la Argentina. ¿Bien? Clases que, entre otras cosas, tenían el monopolio de la escritura. En relación con lo que decía la compañera, muy interesante, ¿no? Respecto de la epidemia de fiebre amarilla, solamente se escribió un diario. Nadie escribió un diario, nadie se le ocurrió escribir un diario. Solamente un hombre catamarqueño que estaba en Buenos Aires, que se llamaba Mardoqueo Navarro, escribió su diario, día por día. Casi sin subjetividad, con muchísima objetividad. Hoy el diario informa tanta cantidad de muertos. Los historiadores que se interesaron por esto, los muy pocos, uno que además de profesor, de profesión, es oculista, gran historiador, Miguel Ángel Sena, oculista, devenido historiador, el único que escribió un libro importante al respecto, ¿bien? Decía, acuden a él. Hoy, bien, nuestra pandemia ocurre en un momento de explosión del yo y de la subjetividad, donde, entre otras cosas, hay dispositivos tecnológicos que permiten que todos podamos emitir nuestro parecer, que podamos dejarlo escrito en cantidad, ¿no?, de pantallas. De vuelta, casi como una suerte de anticipo a los historiadores del futuro, los de la fiebre amarilla apenas tenían que acudir a un diario. Hoy van a tener que acudir a miles de escrituras sueltas que dan cuenta de miles de percepciones subjetivas en todo el mundo. Se están llevando adelante diarios en todo el mundo. A propósito de esto. Javier. Juan tiene una palabra, sí, eso te iba a decir. Juan tiene una pregunta. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la charla. Una consulta, sumando a lo que vos decís, las sociedades, ¿no? Y la tolerancia a la muerte, y cómo esto fue cambiando. Yo creo que en la época de la fiebre amarilla, entre guerras y enfermedades, tenían una tolerancia hacia la muerte muchísimo mayor. Creo que esta pandemia y la respuesta de los países y los estados a esta pandemia habla de sociedades que tienen mucha menos tolerancia hacia la muerte. Totalmente. Si uno ve. Y por otro lado, el rol del Estado también. O sea, cómo ante, si se quiere, algo que supera el status quo de una crisis como fue la del 2008, por ejemplo, en la cual se revalida el Estado, acá en una pandemia y con tan poca tolerancia a la muerte, como el Estado empieza a tener como otro rol en el sentir de la población en general. No sé. Sí, me parece que eso es fundamental, ¿no? Recomiendo mucho para que lo lean y se baja rápido de la web un texto de Max Weber, el sociólogo. Si no me equivoco, el texto es de comienzo de la década de 1920, llama El científico. A veces se lo titula La ciencia como vocación. ¿Bien? El científico. Lo que dice Max Weber, leyendo a Tolstoy, es esto, ¿no? La idea de, para el hombre civilizado, la muerte no tiene sentido. Para el hombre civilizado la muerte no tiene sentido. Y como la muerte no tiene sentido para el hombre civilizado, se vuelve insoportable, intolerable. Intolerable, insoportable. No hay sentido en ella. Es el vacío, ¿no? Va a decir Max Weber. El hombre civilizado ha avanzado en un proceso que él llama de desencantamiento del mundo. Desencantamiento o desanimización del mundo. ¿Bien? Las explicaciones científicas pueden avanzar sobre todos los procesos naturales al punto de que ya no hay no hay por qué creer que hay ánimas detrás de la naturaleza, sino que se cree sencillamente en lo que la ciencia explica. Todo hombre civilizado sabe que quizás eso no lo puede explicar él, pero que cuenta con un especialista que puede dar cuenta de eso. Siempre hay un especialista que nos va a explicar. Ahora, todo es así, salvo con un problema, la muerte. Como la muerte no tiene explicación, no tiene sentido. Harari, este historiador israelí que estaba citando Francis, dice en una entrevista que le hacen por ahí, dice, si el coronavirus hubiera ocurrido en el siglo XIV, el momento de la peste, ¿bien?, que asoló a Europa de manera inconmensurable en términos proporcionales, ¿bien?,
sin duda hubiera pasado como algo insignificante. Y yo le sumaría algo más. También hubiera pasado como algo insignificante, él, en términos de cantidad de muertes. En verdad, la cantidad de muertes que está produciendo esta pandemia en relación con las muertes, bien, con las que se convivía en el siglo XIV, hace que no sea nada. Y además, un dato más, fundamentalmente que la expectativa de vida en el siglo XIV difícilmente superara los 40, 45 años. Por lo tanto, esos cuerpos que hoy incluso están más en mayor peligro, bien, en tanto que bien, la misma epidemia puede dar con ellos, son cuerpos mayores a 45 años. Entonces, claro, hay algo que en parámetros históricos, dice así Garari, nuestra sociedad suponía que yo no iba a conocer más pandemias. Hay algo del efecto de esta, que es un efecto que tiene la magnitud que tiene por el hecho de que efectivamente se suponía que no iba a haber más y finalmente hay una. Eso suma el efecto subjetivo de la pandemia, ¿no? Por este lado. El compañero Gustavo Mariluz quería pedir la palabra. Bueno, gracias. Sí, yo retomo el inicio de la conversación. Nos dijo Javier, ¿no es? Sí, Javier. Que los saberes se conmocionan en época de crisis. Claro, en época de crisis casi todo se conmociona, pero hay un fenómeno dialéctico, por no decir contradictorio. Así como se conmocionan algunos saberes asentados, otros se refuerzan. Sí. Es decir, hay saberes que son universales, transversales históricamente, lo cual nos desafía a conocer cómo es el proceso de construcción de saberes. No hay saberes naturales, los saberes son construidos. Quiere decir que las crisis de todo tipo, y pensemos que todos atravesamos crisis personales también. O sea, hay crisis sociales, crisis políticas, crisis de mercado, y crisis de instituciones, pero también hay crisis personales, con lo cual las crisis son uno de los factores de producción de conocimiento. Y en esto hago hincapié en lo que acá me pareció muy interesante en relación a la historia. Es decir, ¿cómo puede ser que mientras se está viviendo el suceso, no se lo reconozca como un hecho histórico en relación a la fiebre amarilla? Muy interesante, quiere decir que la historia entonces no se la reconoce mientras se la está viviendo, sino que se la reconoce en el futuro. ¿Qué es? Un género de la intelectualidad. Acá, me parece a mí, y cuando termino, se puede rescatar un pensamiento que tiene Sartre en el libro La náusea, cuando habla de la aventura, cuando habla de los héroes, cuando dice que en realidad la aventura, como el heroísmo, se constituye en la narración. Cuando el héroe está viviendo su actividad heroica, no se da cuenta de que va a ser un héroe. El héroe lo van a transformar lo demás. Acá está Sófocles con Antígonas y demás. Y en esto tenemos que pensar muy bien qué está pasando con esto de que estamos heroizando a los médicos, a los enfermeros, y por otro lado no lo dejamos entrar a sus casas o le pagamos poco y demás. Fíjense ustedes que lo que nos trajo Javier es de una riqueza tan grande que se nos va bifurcando todas las líneas de análisis que podemos tener. Bueno, nada más que esto. Buenísimo, buenísimo, Gustavo. Esteban quería decir algo. Está silenciado, Esteban, ¿eh? Tenés que activar tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Una inquietud que compartimos con los compañeros en el grupo de lectura y yo quería aprovechar este momento para hacerla pública, para trasladarte a vos la pregunta que, bueno, los que no somos historiadores, los que nos interesa la historia, la política, pero venimos de otro palo, en mi caso yo soy licenciado en Ciencia Política, siempre seguimos mucho a Hobsbawm o nos enamoramos de la era de los imperios y de demás eras. Y nos comimos el verso del corto siglo XX, ¿no? Desde el inicio de la Primera Guerra hasta la caída del muro, aprox. Teniendo en cuenta que mucha de la lógica del siglo XX continúa o continuó quizás hasta esta caída abrupta del precio del petróleo y justamente esta pandemia que permite visualizar un nuevo orden mundial. ¿Vos cómo creés, siendo un poquito Hobsbawm, si se nos permite el atrevimiento, cómo pensás que vamos a identificar esta etapa histórica, si de verdad puede llegar a marcar un quiebre
o es una continuidad de algo que ya conocemos? Wow, interesantísima la pregunta y difícil de abordar, de responder. Ahí voy al tema, aguantame un segundito, ¿no? Porque, a ver, me gustaría plantearlo de esta forma, para retomar lo anterior. Tengo la imagen cuando vos quieras, ¿eh? Dale. A ver, y voy a este punto. Primero voy a lo que planteaba Esteban, después voy al planteo anterior. Respecto de esto, a ver, la conmoción es tal que hay algo en nuestros conceptos que también entra en crisis. Y estoy totalmente de acuerdo con el compañero que anteriormente decía, no todos los saberes entran igualmente en crisis. Hoy leía una revista mexicana bien interesante que se llama Letras Libres, que es una revista muy culta mexicana de Enrique Krause, en donde México está, por supuesto, en absoluta disputa contra López Obrador, contra AMLO. Entonces, el título de la nueva revista que sale en papel, que también sale en la web, Letras Libres, es México necesita más ciencia, ciencia, ciencia. 3 veces la palabra ciencia, ¿no? Claro, hoy salió esto, ¿no? O en estos días de abril de 2020. La impresión es, hay saberes que lejos de estar conmovidos, parecen estar encontrando ahora nuevamente el momento en que alcanzan un reconocimiento extendidísimo que durante mucho tiempo estuvo hackeado. A mí me divierte mucho, a veces veo muchos colegas que han leído mucho a Michel Foucault, que han leído mucho a Gilles Deleuze, que han leído mucho y que sin embargo ahora lo único que dicen es ciencia, ciencia, ciencia. Cual si la ciencia estuviera por fuera del poder, cual si la ciencia estuviera por fuera de la industria farmacéutica, que necesita del miedo de la población como la minería necesita del agua. ¿Bien? Claro, como si la ciencia estuviera al margen de todo eso. Y claro, como decía muy bien el compañero antes, evidentemente hay algunos saberes que están reforzados, que incluso estamos todos pendientes de él. ¿Cuándo la ciencia va a descubrir la vacuna? Estamos todos apostando para que la descubra. ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? ¿Qué ha pasado en nuestra forma de entender el mundo? Nuestra visión de la vida y nuestra acción sobre ella para que entronicemos tan rápidamente a la ciencia y no pensemos al mismo tiempo cuánto de los, yo diría así, cuántas de las catástrofes del siglo XX no tuvieron a la ciencia en primer lugar. No la tuvieron como protagonista. Discúlpenme, me voy yendo un poquitito, ¿no? La fiebre española, 1918. Y Francis en el flyer que mandaba, y yo le preguntaba de dónde era, y mostraba a la gente con barbijos. Se está por estrenar ahora una película que en verdad se hace sobre la base de la serie Los Siete Locos y los Lanzallamas de Roberto Art. La película se llama Erdosain. ¿Bien? Va a salir en la página del Centro Cultural Kirchner. Lo cierto es que en esa película el personaje de Erdosain está fascinado con las máscaras. Pero está fascinado con las máscaras y con la ciencia. ¿Por qué? Porque tiene en sí mismo todo el imaginario de la Primera Guerra Mundial, en donde la ciencia fue el principal proveedor, entre otras cosas, en la producción de armas químicas. Desde ya, hoy yo estoy esperando la vacuna y no tengo la menor duda, consulto a un médico ante cualquier cosa. No quiere decir que no, pensar críticamente eso no significa, bien, ser un picapiedra que ignore lo que significa la ciencia, pero sí significa poder ver el revés de la ciencia. Intentar descubrir qué hay detrás, o mejor dicho, el revés, su doble filo, ¿en manos de quién? Bien, ¿en manos de quién? En relación a eso, es interesante pensar el lugar de la Organización Mundial de la Salud, su rol histórico, su rol actual y cómo algunas naciones están disputando o discutiendo su financiamiento más bien por una pulseada política. La idea de un gobierno mundial a través de, por ejemplo, un organismo como el de la Organización Mundial de la Salud, ¿es una posibilidad? Sí, bueno, a mí me parece que entronca con la pregunta del compañero. Yo creo que acá hay algo nuevo. Discúlpeme, yo me voy siempre con la historia, en lo mío. Alberdi, en las bases. Genial Alberdi en las bases. Habla del ferrocarril. Alberdi recién había tomado un ferrocarril cuando había ido a Francia en 1843, y lo conoce San Martín.
1852, en las bases dice, y está hablando de cómo hacemos para traer ferrocarriles, una vez derrocado Rosas. Él dice, el ferrocarril y el telégrafo suprimen el espacio. Es genial la expresión, y es absolutamente, para nuestros parámetros actuales, delirante. El ferrocarril y el telégrafo suprimen el espacio. Si el telégrafo y el ferrocarril suprimían el espacio, ni qué decir esto que estamos viviendo. Bolsas que cotizan en el mundo, absolutamente interrelacionadas entre sí, que por lo tanto cualquier movimiento que se registra tiene un efecto, digamos, instantáneo. Dice Harari, si en China hoy se descubre algo que pueda prevenir una próxima pandemia, bien, a la mañana se descubre, a la noche ya es de utilidad en Irán. A la noche ya es de utilidad en Teherán. ¿Por qué? Porque el tráfico de conocimientos tiene un ritmo tan vertiginoso, bien, que en una misma jornada va de China a Teherán. Con esto estoy queriendo decir, la impresión es que la fluidez de los vínculos, la fluidez del movimiento de los cuerpos y de la información, la fluidez de las mercancías, ha hecho del mundo efectivamente un pañuelo. Algo muy chiquito pasó a ser el mundo. Rodeado de satélites, pasó a ser algo muy chiquito, muy fácilmente cartografiable, muy fácilmente suprimido en su espacialidad. Por lo tanto, esto que decía Francis y que el compañero anteriormente preguntaba, es muy interesante, ¿no? Yo creo que desde el iluminismo, me puedo retrotraer un poco más, desde el Imperio Romano, que se sueña con la posibilidad de construir, desde el Imperio Romano, que se sueña con la posibilidad de construir un gobierno que unifique el mundo conocido. Durante el iluminismo esto pegó un salto. Hoy la impresión es que estamos cada vez más cerca de imaginar posible, bien, un gobierno único. Y me parece que es muy interesante, problemático también, porque ¿qué queda de la soberanía? ¿No? Conceptos como los que tanto amamos nosotros, ¿no? Los que provenimos políticamente de vertientes que no son las del liberalismo, ¿no? Amamos el concepto de soberanía. Nos gusta hablar, no como Alberti que habla de suelo, nos gusta hablar de tierra, y nos gusta hablar de nuestra tierra. Sin embargo, estas pulsiones tan importantes hacia la unificación de un gobierno o de organismos internacionales cada vez más destacados, la OMS es uno de ellos, están permitiendo imaginar otra cosa, ¿no? Que además, y con esto cierro esta intervención, así seguimos el diálogo, permitirían, a ver, lo que planteaba el compañero a propósito de Hobson en el siglo XX, ¿no? El siglo XX, ante todo, tuvo, después sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, dos potencias, la Guerra Fría, dos potencias que ordenaban el mundo. El final del siglo XX, como dice Hobson, dejó en primera instancia una potencia y después a múltiples potencias que se hackean entre sí. Cuando Hobson leía esto, quizá lo pensaba en términos que podían ser leídos en clave optimista. Ya eso de optimista pasó a ser un serio problema. Hoy, la chance de encontrar nuevamente instituciones únicas de gobernanza mundial superarían la fragmentación del poder heredada del momento posterior, bien, a la Guerra Fría. Me parece que eso es interesantísimo a pensar y, por supuesto, está abierto, ¿no? Está absolutamente abierto. Javi, una cosa respecto a lo que dice Esteban, y es que las periodizaciones toda periodización está atada al momento en el que la periodización se formuló. Claro, claro. Y esto vuelve con la cuestión de la historia se está haciendo todo el tiempo. El pasado como una materia elástica, plástica, totalmente, que se va rehaciendo, ¿verdad? Totalmente. Hobson escribe, aparte de Hobson, marxista, que simpatizó con el comunismo incluso soviético hasta que se le cayeron los ladrillos del muro de Berlín en la espalda, escribe esto desconsolado en 1994. En una era que además se vislumbra como una era de multiculturalismo,
¿no? De hegemonía neoliberal casi sin discusión, yo decía que muchos ven en clave optimista, para Hobsbawm tiene algo de pesadilla y está muy triste con lo que está ocurriendo. Ahora, esto que está pasando sin duda es de una enorme novedad. Ahora, discúlpeme una cosita más, que algo que dice Foucault. Yo sé que Michel Foucault, es un historiador, pero es un historiador de epistemes, tiene algo muy complicado, ¿no? Porque él está pensando siempre en este tema de los dispositivos. El dispositivo escuela, el dispositivo fábrica, el dispositivo hospital, el dispositivo cárcel. No le interesa tanto los acontecimientos en la historia como nos interesan a nosotros, sino que les interesan los dispositivos. Entonces él dice, mientras la humanidad o una parte de ella celebraba la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad, no tenía conciencia que al mismo tiempo se estaban construyendo nuevos dispositivos de encierro. La cárcel, el hospital, la fábrica. Hoy lo que está ocurriendo es algo que ya no está atado ni a un 17 de octubre del 45, ni a un 14 de julio de 1789, ni a un octubre del 17 soviético, ni a un tampoco noviembre, bien, del 89 en Berlín. Hoy se trata de un acontecimiento del orden de los dispositivos, lo que está ocurriendo. Algo del orden de lo higiénico y de los dispositivos ante lo higiénico. Es una transformación de otro orden. Los historiadores, por lo general, a estas transformaciones no le daban lugar. Me parece que esto que está ocurriendo nos va a obligar a que le demos lugar. Bien, pero tiene el mismo problema que dice Francis, lo que estamos viendo hoy. Perdóname, Francis. Sí. No, en relación justamente a eso, y creo que ahí viene muy bien a cuenta que podamos retomar, porque más allá de que se haya narrado o no, la crisis de la fiebre amarilla tuvo, digamos, si bien no tuvo relatos, las consecuencias políticas fueron intensas, fueron profundas o me equivoco. Las consecuencias, sobre todo, por ejemplo, en el desarrollo de esos dispositivos, de los dispositivos del Estado. Se sabe, por ejemplo, que hubo una reconfiguración de la trama urbana de la ciudad de Buenos Aires. Que no y un dato muy chiquitito que me gusta, lo cuenta este historiador que se llama Miguel Ángel Sena. El libro es del 74, es el único libro importante que se escribió, y no es un hombre que provenga de la academia historiográfica. Sin duda no había leído a Hobsbawm. Es un hombre de Todo es Historia, de la revista Todo es Historia. Hasta 1871, los carnavales en Buenos Aires eran salvajes como pocas cosas. Como pocas cosas. Carnaval, se comía, se bailaba y se jodía de lo lindo, pero sacado. Costumbre de los carnavales porteños, vaciar huevos con delicadeza meticulosa y volver a llenarlos de agua podrida de orín. No, había algo de salvaje, de una cultura bárbara, si se quiere una cultura medieval, más cerca de Bruegel que de los dispositivos con los que pesadillaba Foucault. Ahora, después de la fiebre amarilla, pasa a ver sobre los carnavales, claro, un control importantísimo. ¿Por qué? Porque se empiezan a pensar esos festejos populares como formas de barbarización del mundo, como formas de propagación de contagios. Más aún, con la fiebre amarilla pasó algo muy parecido a lo que decía Francis respecto de la peste del siglo XIV. No se sabía de dónde provenía. Como no se sabía de dónde provenía, y todo lo que sea higiene adentro, todo lo que tenga que ver con cuerpos sucios, todo lo que tenga que ver con fluidos, expulsado. La cultura popular, una cultura de fluidos, una cultura de embarrada, si se quiere, una cultura no cuidada del individuo, sino mucho más cuidadosa de lo comunitario, claro, desplazarla. Gran problema actual, gran problema actual. ¿Qué va a pasar con nosotros una vez que superemos este momento? Claro, las noticias que llegan de Estados Unidos es la que ya te vienen diciendo, los científicos advierten que lo mejor que podría pasar es que no nos demos más saludos con las manos, que no nos apretemos más las manos al saludarnos. Porque es algo inútil, no tiene ninguna utilidad saludarse dándose las manos,
y propaga contagios de todo tipo. Claro, subidos a la ola evidente, cierta, de esta pandemia, promueven una forma cultural, bien, inmunitaria, una forma cultural que inmuniza nuestro trato que queda, digamos, degradado al trato latino, besuquero. Bueno, por acá lo vería como un problema, ¿no? Porque además la conducta de los sectores sociales más, digamos, acomodados, como se solía decir, fue la de aislarse, rehuirse, fue retirarse de las zonas donde circulaba el pueblo a partir del 71. Y por otro lado, este énfasis por lo higienista que decíamos, paradójicamente, en el 71 estaría el principio de un proceso que termina con los premios Nobel de Medicina de la Argentina. Tal cual, tal cual. El Departamento Nacional de Higiene se crea a propósito de la epidemia de 1871, ¿no? El Departamento Nacional de Higiene. La traza urbana de la ciudad se transforma, ¿bien? Se corren los mataderos, se los expulsa de la ciudad. Lo mismo un cementerio que estaba en el sur de la ciudad y se crea el de Chacarita, que está, ¿no?, en ese momento en las afueras de la ciudad. Me parece que esto es interesantísimo lo que decía Francis, ¿no? Las clases acomodadas se van de la ciudad, la abandonan. Se van a Mercedes fundamentalmente. El mismo presidente Sarmiento, que es muy discutido, se va a Mercedes, provincia de Buenos Aires, con la intención de, bueno, esta ciudad que está infectada, dejarla en su propio destino. Se construye una comisión popular, que es la que se pone al frente en la lucha contra la peste, bien, pero es esa, las clases populares quedan hundidas en la ciudad. ¿Quiénes son las clases populares? Fundamentalmente criollos derrotados e inmigrantes que recién han llegado de Europa paupérrimos. Bien. ¿Podemos mostrar la imagen del cuadro de Blanes? Dale, cómo no, dale. Así demuestro que estoy aprendiendo a manejar y todos les queda claro. A ver, miren este cuadro y Javi habla del cuadro. Sí, este es el cuadro creo que es el documento más importante que ha quedado sobre la fiebre amarilla. Es el documento más importante. El pintor se llama Juan Manuel Blanes. Es oriental, era oriental, ¿no? Del otro lado del río de la Plata, uruguayo diríamos hoy. El cuadro, también interesantísimo, se expuso a finales del año 1831, o sea, el mismo año de la peste. Acá sí hay algo, como decía la compañera al principio, tiene algo de inmediato. O sea, Juan Manuel Blanes de inmediato pintó esto y lo expuso en el foyer del viejo Teatro Colón, si no me equivoco, en el mes de octubre o noviembre de 1871. Buenos Aires quedó conmovida por este cuadro. Parece que era una procesión de gente para ver el cuadro este. Procesión de gente, de las clases respetables, por supuesto. El cuadro se llama Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires. El cuadro es interesantísimo, ¿no? Y Daniel Santoro, junto con María Moreno, en un programa que andaba por la televisión pública, si quieren búsquenlo porque está buenísimo el programa, se llama La Patria Cuadros, hacen un análisis del cuadro. Salió de pantalla, Francis. Ya lo pongo, ahí está. Ahí está vuelta. Como ustedes ven, ¿no? Hay una mujer caída en el piso, está muerta, ¿no? Recién fallecida. Hay una niña, un niño, bebé, una bebé, que está como buscando su pecho, en busca de alimento. Que claro, acá hay una figura muy repetida en la cultura, incluso religiosa, a propósito de la mujer mártir y la supervivencia de su hija o de su hijo que busca su pecho. Después hay una cama en la oscuridad, no hay una cama. En esa cama, en una buena resolución del cuadro, se ve que hay un hombre y, según lo que dice Daniel Santoro, arriba de ese hombre hay una cruz. No hay un crucifijo. La luz del cuadro viene por entera de afuera.
de una puerta que se abre, ¿no? Una puerta que se abre y ante todo lo que hay es dos hombres. Uno de ellos, el que se saca la galera, es médico. O sea, lo que hizo Juan Manuel Blanes fue tomar los rasgos, bien, que habían quedado por sus propios parientes, tal como lo pudo componer, no sé si existirá algún retrato, se llamaba Argerich, ¿no? Se llamaba Argerich, una familia médica muy importante, por supuesto, el Hospital Argerich, ¿bien? El otro hombre, el pelado, el calvo, de cuerpo voluminoso, es un abogado, un hombre de leyes, un hombre de letras, un hombre también masón, un hombre liberal, un hombre del progreso, ¿bien? La interpretación que hace Daniel Santoro es que ante el drama que ocurre en el espacio interior de una casa de clases populares, la existencia de un crucifijo habla de esas clases populares que no tuvieron tiempo para ser asistidos de otra manera, ni para pedir asistencia de otra manera. La idea es, entran, echan luz sobre la escena, entran tarde para salvarla, pero al mismo tiempo también anticipando todas las víctimas que fueron efectivamente salvadas, ¿sí? Tanto por la ley como sobre todo por la medicina, por los hombres modernos, por excelencia. Bien. El hombre es médico. ¿Una pregunta? ¿Cómo no? Te puedo hacer una pregunta final porque te estuve escuchando todo el relato que fuiste haciendo en base a las preguntas que te fueron haciendo. Bárbaro. Y te pregunto, a ver, como conclusión, decime, ¿quiere decir que hay la posibilidad o hay un vacío histórico, vos lo sabrás mejor porque sos historiador, en el cual, si bien no se escribió o no se relató el tema de lo que era epidemia en ese momento de la fiebre amarilla, nadie lo dejó escrito, digamos que después que termina la epidemia, no hubo un historiador que pudiera recopilar, porque en definitiva, de acuerdo a lo que vos estás exponiendo por los distintos libros y los distintos autores, se replanteó el mapa de la ciudad, se trasladaron los mataderos, se trasladaron los cementerios, etcétera, etcétera. Quiere decir que no hubo un historiador que pudiera recopilar, si bien no fue durante el trayecto de la fiebre amarilla, si después cómo queda nuestra ciudad, nuestra Argentina, después qué pasa. Perfecto. Porque con pequeños relatos, poderlo englobar en un como sería en un compilado, sacando esas conclusiones de lo que queda, digamos. Bien. Entendí, me parece que está muy bien, me parece que es tal cual. A ver, yo diría así, la epidemia de fiebre amarilla en los libros de historia, con nombre propio, prácticamente no queda, no sobrevivió. Sí sobrevivieron en los libros de historia los efectos que trajo esa epidemia. Efectos que trajo esa epidemia, que al mismo tiempo se los leen en una clave, necesidad de que la ciudad, necesidad de que el país se modernice. Por lo tanto, como el concepto mayor es modernización, progreso, el acontecimiento, las vidas en sí que padecieron esa fiebre, bien, las vidas en sí que se consumieron en esa epidemia, las experiencias que ese acontecimiento implicó, caen de los libros de historia. Queda el efecto modernización. Por ejemplo, de esa mujer. A ver, historiadores de microhistoria hoy podrían decir, se debería hacer un gran libro sobre esa mujer que está en el piso. Que además, ¿qué se sabe? Que esa mujer, en verdad lo que hizo Juan Manuel Blanes, saben lo que hizo, y por eso digo que es el mejor documento, el de Juan Manuel Blanes. Juan Manuel Blanes tomó una noticia del diario que hablaba de una mujer inmigrante italiana que había sido encontrada por un policía, muerta en su casa, junto con un hijo que estaba buscando su pecho. De esa anécdota, él arma el cuadro.
¿Qué inventa del cuadro? Lo que inventa fundamentalmente del cuadro, yo diría que son dos cosas. Una, hace que abra la puerta un muchachito que mira con ojos exorbitados, porque tiene mucho miedo, y hace que entren dos hombres civilizados para iluminar la escena, para solucionar la escena. Eso es un invento de Juan Manuel Blanes. El otro invento es notable de Juan Manuel Blanes, que es, dice así Daniel Santoro, embellece a la mujer. No es una mujer, si bien es de clases populares, al ponerle un vestido blanco, casi de virgen, o de santa, bien, o de santa, hace que el cuadro por entero tenga un halo ciertamente burgués, apetecible para la época. Bien. Ahora, la idea que acaba de decir la compañera es esta. Permítanme un segundito, porque estaba muy bien. Miren qué interesante esto. Discúlpenme que Esteban Echeverría escribe un gran cuento que se llama El Matadero. Seguramente en la escuela lo han leído todos. El Matadero. Cuento tremendo, porque habla de las costumbres bestiales del matadero. En un momento están agarrando un toro y el lazo con el que quieren agarrar al toro se suelta y directamente sale a toda velocidad el lazo y le corta la cabeza a un chico y la cabeza rueda. El gran problema es saber si el toro es toro o es vaca, si tiene o no tiene bolas. Es brutal el cuento. Hasta que un muchacho unitario que anda caminando por la zona pasa por ahí, época de Rosas, está escrito en la época de Rosas, habla de la época de la Santa Federación, los muchachos del matadero sencillamente ya no se ensañan con el toro, sino que se ensañan con el unitario. A quien torturan, le hacen de todo. ¿Por qué? Porque se les da la gana, porque son bárbaros. Esteban Echeverría escribe ese cuento, se cree que en 1845, 1850. No lo publica en vida. Porque tiene miedo de ese cuento. Es genial la historia, porque es lo mejor que escribió Esteban Echeverría y le dio miedo publicarlo. Por lejos lo mejor, La cautiva es un embole. El dogma socialista no es muy interesante. Esto es muy bueno. No se animó a escribirlo en vida. Su albacea fue Juan María Gutiérrez, un hombre también de la generación del 37. ¿Saben cuándo Juan María Gutiérrez decidió publicar este cuento, darlo a conocer? Durante la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque lo que le interesó de ese cuento ya no era Rosas, sino la necesidad de extirpar lo que quedaba de barbarie, lo que quedaba de hábitos de clases populares, hábitos que Esteban Echeverría había simplemente animalizado, que no les daba ninguna legitimidad como cultura popular, sino que trataba como mera salvajada. ¿Bien? Terminar con los mataderos al interior de la ciudad. Quiero decir, lo que hizo Juan María Gutiérrez fue, con un cuento que era en contra de Rosas, mantener el tema contra la barbarie, pero en pos de la higienización. El nuevo lema es la higienización. Ya no hay que derrocar al déspota, sino que hay que higienizar a la ciudad. Yo creo que es un gran tema. Nosotros somos hijos de todo esto, hijas e hijos de todo esto. Ahora, la advertencia que nos queda es múltiple, o por lo menos para pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestras propias culturas? ¿No? Con nuestros propios hábitos multitudinarios, masivos, nuestras movilizaciones, ¿sí? Nuestras formas, nuestro mate. No por nada hubo un diputado que justo cuando empezó a hablar de en contra del mate. Nuestro mate, nuestro hábito del mate. Yo no lo tomaría como algo menor el mate. ¿Qué va a pasar con todo eso, no? Bueno, me parece que el tema, yo diría, ojalá, y yo estoy seguro que va a ser así, los historiadores le den lugar en sus libros, en su escritura, en sí a esta epidemia, en sí a esta pandemia, pero también que nuestra acción esté muy alerta en relación con los efectos que puede producir en la cultura esto. Bien. Vos hablabas del impacto y de la centralidad de la ciencia. Como decíamos, la ciencia va ganando lugar desde hará aproximadamente 2 siglos, de modo persistente y con capacidad de generar sentido, ¿sí? O sea, sentido común. Esto ya lo explicamos como pandemia, no como un castigo divino. Eso tiene sus inicios básicamente en el siglo XIX, es decir, venimos todavía no cumplimos 200 años de ser capaces de explicar de otra manera estos fenómenos donde
digamos, de hecho podemos concebir seres vivos, microscópicos, también desde hace más o menos ese tiempo. Claro. Ahora, vos creo que empezaste a hablar de eso y el higienismo tiene una dimensión política, digamos, y que está ligado a la validación. Entonces hay un cambio de la legitimidad, ¿verdad? Esto me gustaría hablar un poco, que es la legitimidad ya pasa por el saber acumulado por los científicos y no por la soberanía popular. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto? Sí. Perdón. Bueno. Alguien quería hablar, sí. Sí, Francis, para que no irme del tema, ¿puede ser? Dale. Bueno, quería hablar del cuadro, un segundito. Me parece un cuadro maravilloso. Perdón, les compartí el link del programa en el chat, compartí el link del programa del que habla. Está buenísimo ese programa, buenísimo. Compartí el link del programa que está en YouTube. Bárbaro. Perdón, Silvina. El cuadro, bueno, saben que a mí me gusta mucho el arte, y ese cuadro, más allá, yo no sabía toda la historia de ese cuadro, pero lo habíamos sacado en la Secretaría de Cultura, y yo lo saqué como una imagen que me pareció muy interesante. Gran cuadro. Y es un gran cuadro, realmente. Tal cual. La imagen muestra todo y uno siente el cuadro, la verdad. Pero más allá de eso, veo la pobreza y la riqueza de una forma muy clara en el cuadro. Se ve tan claro, se muestra hasta con la luz la pobreza y la riqueza. Más allá de eso, también me preocupa esto que vos hablás de la cultura, ¿no? De perder la cultura. Yo también creo que la ciencia avanza y supuestamente va a haber una vacuna. Y en esta vacuna puede ser el problema, porque si no estamos realmente perdiendo culturas, y en esto que vos hablás, y mezclando un poquito todo lo que vos dijiste, en esto que vos hablás de un gobierno, que podría ser la Organización Mundial de la Salud, que tuviera un gobierno y tener todos un mismo gobierno, perderíamos también la soberanía, pero también nuestra soberanía es nuestra cultura. Más allá de que nosotros somos estos así de la soberanía, del mate, de la yerba, del gaucho, pero eso no, y de la mano no, del abrazo, del beso, eso es nuestro. Y eso no creo que se pueda terminar porque el beso no va más, el abrazo o el apretón de manos. Vos interpretaste que lo puede haber dicho algún científico ahora, en este momento que estamos de pandemia. Parece de fiesta. Pero, sí. Pero la realidad es que, además hay una cosa, esta pandemia afectó a todos, ricos, pobres. La fiebre amarilla no fue así, no afectó a todo el mundo. No, fue una epidemia que es diferente a una pandemia. Totalmente. Entonces, esto marca una diferencia también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y digo yo, ¿no? Por eso tampoco fue escrito, ¿no? Sí, está muy bien. Fue nuestro nada más. Y bueno, sí, caían los inmigrantes, los que caían, inmigrantes que eran pobres en general, los que caían. Y se veían imágenes, también hay otro cuadro muy interesante de gente muy bien vestida con los barbijos. Y esto es de 1800. Yo cuando miré ese cuadro dije, mirá vos, ¿cuánto hace que ya estaban los barbijos? Bueno, esto era nada más. Perfecto, ¿no? Perfecto. ¿Por qué pensás vos? La pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Por qué pensás vos, más allá de que lo haya dicho un científico o un médico, que esto se puede ir, ¿no? Bien. Perfecto. Yo ahí primero digo una cosita más sobre el cuadro. Vean lo de Juan Manuel Blanes, porque es un gran pintor Juan Manuel Blanes. Primero fue pintor de Urquiza, ¿no? Y en el Palacio San José hay muchos cuadros de Juan Manuel Blanes, que es fantástico. Si lo ven, se parece mucho a Cándido López, esos primeros cuadros, porque es un pintor todavía americano, es un pintor sin academia, todavía no había ido a Europa a estudiar pintura. Lo que hace después Juan Manuel Blanes es ir a Italia, y en Italia toma un estilo, digamos, clásico del siglo XIX, y es un gran pintor. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque siendo oriental, pinta cuadros fundamentales para Chile, para la Argentina, para Paraguay, para el propio Uruguay. Se lo suele nombrar como el pintor de los estados nacionales.
la pintura más conocida es la que estaba en el billete de 100 pesos hasta que se puso la imagen de Eva. Bien, cuando, no, si no me equivoco, es en el 92, el billete viejo de 100 pesos, cuando eran $100, ¿sí? Era el cuadro, la ocupación militar del Río Negro por el Ejército Nacional el 25 de mayo de 1789. Roca a caballo junto con sus altos oficiales pisando el Río Negro, o sea, en la conquista del desierto. Ese cuadro es de Blanes también. El de la Miren qué Asunción de Roca, interesante, ¿no? ¿Cómo, Francis? el de Roca con el piedrazo en la cabeza no es... También el del piedrazo en la cabeza que está en el Congreso. Esa es también de él. Claro. También el del piedrazo en la cabeza, que fue, si no me equivoco, la inauguración de las sesiones del Congreso en 1885, donde le tiraban un piedrazo a Roca y así todo hace la inauguración. Lo tiene al lado al médico, Eduardo Will. Interesantísimo. Sí, yo quería, perdón que te interrumpa. Sí, quería apuntar que el compañero Rodrigo lo dijo en el chat, que era un cuadro de Blanes, justamente el de la inauguración del periodo diario de sesiones, y que la fecha exacta de que se pintó el cuadro, lo googleé, no es que me lo acuerdo, 1887, y se refiere a la apertura de sesiones ordinarias el 1 de mayo de 1886. Ahí está, perfecto. Está buenísimo. Sí, es muy interesante esto, ¿no? Porque Juan Manuel Blanes es un grandísimo pintor. Y hay alguien que quiere hacer una pregunta. Hay dos compañeros que quieren hacer una pregunta, ¿eh? Sí, dale. Yo después voy a lo que planteaba la compañera, ahí quedó. Dale. No, termina eso y así vamos. No, bueno, digo esto. Sumo. Muy interesante que el pintor de los Estados Nacionales de Sudamérica, recomiendo que vean La Paraguaya, que es un cuadro muy importante sobre Paraguay porque es el efecto de la guerra del Paraguay. En Paraguay aman ese cuadro, porque es un cuadro de amor a Paraguay. Pero digo, es muy interesante que el pintor de los Estados Nacionales de Sudamérica, a la vez, haya sido el pintor de la fiebre amarilla, lo que muestra la relación entre Estado e higiene. Estado, modernización, higiene. Francis preguntaba, gran tema, ¿no? Los Estados Nacionales, que en la Argentina se coloca como fecha de estabilización, 1880, se solidifican con el argumento, adquieren legitimidad, y uno de sus principales argumentos es el de la higiene. Es el de la higiene. Ahora, es un argumento que está siempre en convivencia con otros, el de la soberanía popular, el de la democracia, el de las libertades. Bien, hoy, si uno piensa en Netanyahu, en Israel, y claro, las tentaciones de una derecha autoritaria, que poco tienen que ver, ¿no? Porque acá está el tema, ¿no? Y cuando Vargas Llosa, no, claro, sin duda lo que ellos llaman los populismos van a encontrar formas de resolver esta que van a ser las más humanistas y respetuosas de las libertades posibles. Ahora, las tentaciones autoritarias ligadas ahora con desarrollos tecnológicos impensables, bueno, son muchísimas. Y digo esto, vos Francis, después yo termino con la compañera, sí. No, quería hacer una pregunta al compañero Hernán. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va, Hernán? Yo soy de la Comisión de Discapacidad, por ahí lo saco un segundito del tema, porque hay una pregunta que me estuvo dando vueltas todo este rato. Muy interesante todo, pero a mí, cuando empezó a hablar de la fiebre amarilla, me interesé en saber si había registro acerca de cómo incidió la fiebre amarilla en particular o algún otro tipo de epidemia en las personas con discapacidad, teniendo en claro que no era una expresión utilizada en ese momento y claro. También que posiblemente no hayan tenido el mismo estatus las personas con discapacidad que tienen hoy en día en ese momento. Quería saber si había habido algún tipo de políticas del gobierno en ese sentido que las contenga o bien cuál era el trato que se les daba. Esa es una inquietud que tuve bien. Al escucharlo. No, te digo la verdad y no hay registro de eso, ¿no? Este voluminoso libro de Miguel Ángel Sena, a propósito de esto, no hay registro. Sí, creo que la compañera tenía razón, fue una epidemia y estuvo localizada en Buenos Aires. Efectivamente, no tuvo un efecto global, ni siquiera nacional,
bien se podría decir que quizás no está en los libros de historia argentina, yo por eso me referí a Scovi y a Romero, libros sobre Buenos Aires, porque claro, fue Buenos Aires solamente, aunque no sería la primera vez que lo que sucede en Buenos Aires pasa por Nacional. Sí, que afectó a los chicos. Por ejemplo, Lucio B. Mansilla, el gran escritor Lucio B. Mansilla, ¿no? El escritor de Una excursión a los indios ranqueles, murió. Durante la epidemia murió su padre, que tenía 79 años, y él dijo que no murió de fiebre amarilla, sino que murió porque tenía 79 años, que había peleado en la vuelta obligado, ¿bien? Y en cantidad de guerras civiles, pero también murió su hijo de 17 años. O sea, hubo mucho chico de clases populares fundamentalmente que no pudieron huir. Esto que señalaba Frase, sino las clases altas se fueron de la ciudad, la abandonaron. Como sucedió con el Katrina, ¿no? El huracán Katrina en Estados Unidos, que se quedaron los pobres en Nueva Orleans. Bueno, parecido. Esto ahora es distinto. Sin duda en este sentido es distinto. No tenemos un registro de qué pudo haber pasado con la discapacidad, cómo se trató a la discapacidad en ese entonces. No hay conocimiento acerca de eso. Interesante es pensar cuál era el paradigma con el que se pensaba al colectivo o al sector, digamos, porque era mucho más tajante, ¿no? Se ocultaba, se invisibilizaba, era mucho más la tendencia, ¿no? Totalmente. El compañero Nahuel quería hacer una pregunta. Que está con la pava lo agarré con la pava en la mano. Buena manera. Hola compañeros, saludos a todos. ¿Cómo andan? Pava y no termo, ¿eh? Vamos eso, ¿eh? Esto es arte todavía, es arte. Volviendo a mi pregunta y al análisis que estás haciendo, creo que es importante ver o pensar también todo lo que estás narrando en quizás una de las narraciones principales que tiene este actual gobierno, en particular, que yo banco, que es Alberto diciendo este es un gobierno de científicos. Y compararlo con la etapa anterior o quizás también, ¿no? Con la etapa del higienismo o el positivismo lanzado, o los grandes planes quinquenales, digamos. Hoy recuperar la reflexión sobre la ciencia creo que es importante. Que hoy la mesa de ejecución de las políticas haya científicos, creo que es importante. Hay que dar un salto también de lo que es la producción, la distribución de conocimientos y el reconocimiento de actores de la sociedad civil con un rol importante en esta lectura. Y desplazar quizás a otros personajes de la política y de la sociedad, como los sectores económicos o los sectores quizás religiosos, más sobre todo con, quizás lo que nosotros podemos ver de lo que está pasando en Brasil, o lo que podemos ver de lo que pasó en Chile, o lo que podemos ver de lo que está pasando en México, que lo citaron el problema. Creo que hay que repensar todo esto. Entiendo tu cuestionamiento a la sociedad de conocimiento, creo que es necesario hacerlo, pero creo que también podemos pensar una sociedad nacional de conocimiento. Plenamente. Sí, el gran tema que propone el compañero, y yo también, por supuesto, no sé si por supuesto, pero también banco este gobierno, y estoy muy identificado, y eso también. Es para abrir el juego, para pensar otras cosas. Sí, no, claro, a mí también esto me deja... Yo tengo un problema, te voy a decir la verdad, tampoco lo voy a decir así. Yo tengo un problema con los científicos de la historia. Me desvío a propósito. ¿Por qué? Porque los científicos de la historia producen una historia que puede ser muy... Sé que estoy desviado, no es lo que el compañero me propuso y estoy plenamente de acuerdo con él, que es fantástico que se esté llevando la gestión de esta crisis como se está llevando, que los científicos, que no tome decisión Alberto sin los científicos al lado. Ahora, para después volver al desvío que estaba haciendo, me parece que es genial que sea así y que es genial que Alberto sea una cabeza política. Que Alberto sea una cabeza política. Que esté la ciencia, pero que haya una cabeza política. Bien.
realmente no confiaría demasiado si solamente la cabeza fuera de la ciencia. Porque es una cabeza que puede salir disparada para cantidad de lugares. Cantidad de lugares. Entre otras cosas, cuando los financistas principales en el mundo de las... o por lo menos hay una fuente de recursos importantísima hacia la ciencia, y sobre todo hacia los cuadros principales de la ciencia, bien, que son recursos privados. Para mí, genial, esto lo está llevando Alberto, entre otras cosas, porque está la política. Y hay un concepto que es un concepto humanista, y hay un concepto que es un concepto ligado, bien, a cómo evitar el daño en los más necesitados, ¿no? En los humillados y ofendidos de nuestra historia. Bueno, eso es fantástico, ¿no? Y que esto se haya combinado con haberle parado el carro a Techint, con no escuchar las demandas de poner en movimiento la economía a rajatabla, más bien decir, vamos a encontrar una solución política que, entre otras cosas, implica que el Estado se haga cargo de la situación y que intente, entre otras cosas, encontrar otros fondos para sostenerse. Interesantísimo, sin duda. Ahora, así como digo esto, pensaría lo siguiente, vuelvo al tema de la historia, ¿no? Hay un filósofo que a mí me gusta, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, complicado filósofo, sobre todo porque fue muy mal usado por el nazismo, o sea, fue abusado por el nazismo. Bueno, más allá de eso, él tiene un texto genial que se llama Sobre la utilidad, entre otros textos geniales, sobre la utilidad y los inconvenientes de los estudios históricos para la vida. Pone la palabra vida. Consideraciones intempestivas. Consideraciones intempestivas. La palabra vida ahí, gran palabra, la palabra vida. Entonces dice, los estudios históricos pueden ser útiles a la vida o pueden ser ineficaces, no solamente ineficaces, pueden ser dañinos para la vida. Y para él, para Nietzsche, hay algo de la forma en que la ciencia se acerca a la historia que produce daño a la historia, que no sirve a la vida, que no sirve a la vida. A ver, lo voy a decir así, y lo digo sin ninguna duda. Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que no es un historiador académico, vale 100 papers que se escriban sobre los fusilamientos de José León Suárez, que además no se escribieron, porque a la ciencia no le interesó pensar los fusilamientos de José León Suárez. Pero el libro de Rodolfo Walsh tiene más vida, reconstruye más vida y al mismo tiempo alienta más vida, más acción sobre el mundo futuro que cualquier paper. A este punto quiero ir. ¿Por qué la ciencia necesita comando político? Porque la ciencia sabe sobre mantener la vida biológica, pero no sabe cuál es la vida justa que hay que vivir. Eso es un problema político, sobre los que los filósofos pueden hablar, los historiadores pueden hablar, pero es un problema político, que se resuelve popularmente. Se resuelve en la calle ese otro problema. No es un problema, no sé, al amigo, ¿cómo se llama? A Harari, este historiador que sabe tanto de ciencia, o a Diego Golombek, y no le preguntaría sobre cuál es la vida justa. La idea de que hay una vida justa, a mí no me cabe la menor duda que hay una vida justa. Que hay una vida más rica que otras, si hay una vida más plena que otras, si hay una vida más... miren cómo dice Rodolfo Walsh, tremendo Walsh, ¿no? En ¿Quién mató a Rosendo? Ese gran libro pone en boca de un dirigente revolucionario peronista que está despidiendo a un compañero que fue asesinado la siguiente expresión, dice, porque dura el borrego, vive el militante revolucionario. A mí me interesa esa idea. Si uno toma de ahí, y la ciencia genial, yo no desvalorizo lo que es, probablemente haya sido un error de los compañeros de los 70, desvalorizar lo que es el durar, solamente vivir biológicamente. Bueno, la ciencia sabe de eso, fantástico. Pero lo otro, el vivir justamente, con justicia, alcanzando una felicidad pública, y de eso sabe, Walsh decía el militante revolucionario, me parece que es interesante, podríamos pensarlo, es un problema popular, democrático, popular, nacional. Javi, me entusiasmé con lo que estoy diciendo.
No, yo salgo a la calle a tocar la cacerola. Quiero seguirla. Casi me subo arriba del escritorio. Pero una cosita, porque en relación a lo que vos hablaste y apelando, digamos, a tu mirada y a la lectura que vos podés hacer desde el historiador, porque a veces al historiador se le piden cosas del presente. Bueno, viste cuando se convocan saberes para hablar del presente, ¿no? Entonces están los saberes autorizados, los saberes legítimos, los saberes útiles. Viste que hubo ese documento el documento de Vargas Llosa, al que en lo personal no dudo en afirmar que tuvo la caradurez, pero a la vez también hay que reconocer la honestidad de acompañar con su firma el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí. Y ahí justamente ¿no? se apela a esta cuestión de las libertades individuales, justamente. Totalmente. Yo creo que ahí sí, yo creo que el documento es engañoso por todos lados, ¿no? Es engañoso por todos lados y no... a ver, yo creo que esto merecería una fantástica discusión con los liberales siempre, que es la discusión de qué son las libertades, qué queda de ellas, qué entendemos por ellas. Bien. Mucho antes de esta pandemia, ¿no? Sí. Claro, hay algo del ideal del mundo que ellos, hay algo de ese ideal del mundo en donde para el liberalismo si hay una parte de la población que puede morir y no significa nada su muerte, es la parte que no cuenta. Por lo tanto, pueden hacer cantos a las libertades individuales, porque son las libertades individuales que garantiza el mercado, son las libertades individuales que permitieron que las poblaciones ricas de Nueva Orleans, ante el Katrina, se fueran, porque no tenían ningún problema. No tenían solamente la casa se les inundaba y no pasaba nada, se les inundaba la casa. Porque tenían otras propiedades, tenían mucho dinero, bancos. Por lo tanto, podían irse, podían abandonarlo todo. Digo, cuando el liberalismo, a través de ese documento de Vargas Llosa que firmó Macri, le canta a esas libertades que se estarían perdiendo en esta hora, en verdad lo que está extrañando es que la posibilidad de salvarse sea solamente de aquellos, bien, que están, digamos, bendecidos por el mercado y que les permite esa salvación. Quiero decir, vuelvo a algo que se venía discutiendo y hoy ya cambió en parte, ¿no? La nuda vida, la vida desnuda es la vida desnuda fundamentalmente de los que no cuentan. Los que no cuentan son aquellos que pueden morir en masa y no cuentan. Esta pandemia cambió algo interesantísimo, que empezaron a morir muchos en Europa y eso produjo un lío tremendo. ¿Qué hubiera pasado si esto ocurría solamente en América? ¿Quién hablaba de esto? De repente, como ocurrió en Europa y ahora en Estados Unidos y fundamentalmente en Nueva York, esto trajo un efecto absolutamente, yo diría, se globalizó a partir de este hecho, ¿no? Bueno, interesantísimo. Se habla de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra no fueron mundiales, ante todo fueron europeas. Ahora, efectivamente, esta pandemia, que ante todo por el momento es China, Europa, Estados Unidos, ahora, en su efecto sí es mundial, ya está siendo mundial. El compañero Britos quería hacer una pregunta o quería seguir algo y el compañero Mariluz también. Bien, a mí me quedaba algo que había dicho la colega que también la compañera que quiero responder, perdón. Bueno, responda, compañero, y después se la seguimos, porque yo quedé en el candelero. Ahí. No, lo mío muy básico. Hay dos palabras que para mí son claves. Comunitas, hay un filósofo político que escribe sobre esto. Comunitas. De la palabra comunitas viene la palabra, comunitas en latín, viene la palabra comunidad, comunismo, común. Dice este filósofo Roberto Espósito que la comunitas está compuesta por esta idea de el cum de la palabra es el vínculo, lo que une. Munitas es el don que permite que nos abramos a la unión. Lo contrario de la palabra comunitas es la palabra inmunitas. Inmunidad.
la cultura moderna se construyó alrededor de el avance de la inmunidad por sobre la comunidad. Pensemos una cosa que dice Eric Hobson, que a mí me encanta como lo dice ahí en la historia del siglo XX. Hobson dice: hasta la década del 60, 1960, era impensable que alguien viviera solo en su casa. Las familias vivían juntas, y más las familias de clases populares, digamos, extensamente vivían juntos. Hay algo de la cultura moderna que progresivamente está dando paso tras paso en pos de esta inmunización, de esta individualización, de esta personalización de la existencia. Esto es un serio problema, digo, es una tendencia que viene de muy lejos. Lo comunitario es siempre riesgoso. La comunitas es riesgoso, porque tiene siempre como problema el roce, el contacto, y eso siempre puede significar la muerte. Por lo tanto, de lo que se trata es de producir inmunidad. Obviamente, me parece más que necesario en la lucha contra esta pandemia avanzar y que la ciencia encuentre la vacuna, sin ninguna duda, ¿no? Y brindo hasta la cirrosis, como decía Andrés Calamaro, por el SIDA. ¿Bien? Ahora, tengamos en cuenta esto, no dejemos de pensar este problema. Yo soy profesor, ¿no? Y doy clase en el profesorado y en la universidad. Por suerte en el primer cuatrimestre el profesorado. También tengo una escuela secundaria hace muchísimos años. Perdón, ¿te puedo agregar algo? Sí. Se tildó. Se colgó. Quedó muda. Dividir para triunfar también, ¿no? Si yo separo a la gente y no hay comunidad, tampoco hay gremio, tampoco hay una política, ¿no? Porque perfecto. No se puede hacer. Si yo divido, mirá, meto toda gente separada y no la dejo tampoco tocarse, no la dejo hablar, no la dejo... Empiezan las individualidades, empieza la falta de tolerancia y empieza la falta de paciencia. Tal cual. Yo digo esto y ya doy la palabra. Perdón porque me encanta esta cita. Cuando se hace la zanja alcina, ¿no? Para mí hay que ir a esto, hay que pensar estas cosas. La zanja alcina, 1875, 76, después de la fiebre amarilla. Antes de hacer la campaña del desierto, el proyecto de hacer una zanja que separa la civilización de barbarie, los indios de un lado, los civilizados del otro. Viene un ingeniero francés, Alfred Hevelot, un hombre de la civilización francés. Cuando está terminando de realizar la zanja, el ministro de guerra, que era el SINA, tiene una conversación con el ministro de guerra, lo hago más corto. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Hevelot? El problema no es el indio, no son los indios individualmente, el problema es la tribu y el cacique. Hay que disolver la tribu y el cacique e incorporar al indio individualmente a la civilización, porque la civilización se define por el individuo, por su sociedad, no por la comunidad. El problema es la trama de la tribu, representada por el cacique. Terminemos con la tribu, terminemos con el cacique y con los indios individualmente no hay ningún problema. Eso sí, derrotadísimos, vencidos, sin su cultura. Bien, ahora sí, el compañero me quería preguntar antes, perdón. Bueno, quería meter en la discusión. Subiste a la montaña de una manera impresionante, no, difícil llegar, pero intento. Haciendo una defensa de la cuestión del conocimiento y haciendo una defensa de la cuestión de la ciencia y de poder operar, aún sabiendo y entendiendo las críticas que planteás, sin duda hay una especie de reconocimiento de la necesidad de cuestionar a Ramos Mejía, a José Ingenieros, a todos esos grandes cosificadores y anotadores y disolventes de la comunidad o de la cuestión popular, a la cual participo y asisto y, bueno, comulgo. Pero también creo que hay una obligación de parte nuestra de apropiarnos del conocimiento científico y de poder posicionarnos desde ese lugar. Vos sos profesor de la universidad, sos profesor de los profesorados, son productos también de esa etapa de conocimiento. Yo soy formado de la universidad, todos los compañeros ahí son
muchos pasamos por esos procesos. Es la pedagogía, es la ley 1420, es el servicio militar, es el higienismo en estado puro, pero sin duda el pueblo ha sabido dar respuesta, el peronismo ha producido algún tipo de respuesta, los otros movimientos sociales y populares también han generado algún tipo de respuesta. No quiero quedar como plebeyista, pero entiendo que también tenemos oportunidades, más allá de, obviamente, de las grandes corporaciones. Creo que hay oportunidad y un reconocimiento en que en esta conversación que tenemos todos con vos, tenemos una oportunidad para formar esa comuna que plantea Espósito, tocando lo teológico-político, tocando las grandes filosofías. Tenemos eso, digamos, quiero comulgar con vos, a la vez decirte, pará, no seamos tan escépticos, compañeros, no seamos tan escépticos, claro, nada más. Claro. Buenísimo. Igual, dale. Estaba el compañero Gustavo Mariluz, que quiero ver, acaba de decir, quiero leer lo que dijo. Han mencionado a Nietzsche, casi a Bergson, así que estoy casi en el paraíso. Me falta la colpita de tinto. Bueno, abra el tinto. La tengo acá abajo. No sé si ven, ahí se ve la bodeguita. No, bueno, nada, yo venía pensando algunos temas, justo estaba concatenado con lo de Nahuel y con lo que le está diciendo el compañero, y tiene que ver con esto, ¿no? Volviendo al tema de la ciencia, me parece que esto, las ciencias sociales ya lo tienen clarísimo desde el principio del siglo. El compañero mencionó a Weber, podemos mencionar también a Husserl, que escribió La crisis de las ciencias europeas, y más modernamente, en estos últimos años, un politólogo español que se llama Daniel Innerarity, que hace una buena combinación entre la política por experto y la política por idóneos. Cuando dice idóneos, está hablando del político profesional. Cómo el científico llega tarde siempre porque pide tiempo, presupuesto y el político tiene que decir. Pero más allá de esta interesantísima discusión y que encima abrevan filósofos que para mí vitalista como Nietzsche y como Bergson, discípulo de Nietzsche, ustedes saben, a mí la filosofía me encanta, me sirve mucho para el ejercicio de la sociología. Lo que yo quiero plantear es algo que me está como preocupando cuando escucho algunos discursos del tipo estructuralista, del tipo dispositivista y demás. Y acá rescato algo que dijo Nahuel y que decimos entre todos nosotros. Si nosotros reivindicamos una perspectiva ideológica que llamamos populismo, progresismo, peronismo, como querramos llamarlo, no podemos evitar de pensar en las personas. Y esto es lo que me parece que nos estamos viendo. Las personas que se enferman son personas, son cuerpos. Lo que estamos discutiendo somos nosotros que somos personas. Y me parece que el gran aporte que hace el populismo, ustedes saben que yo tengo escrito una apología del populismo, para mí el populismo no es una mala palabra, es la forma que tiene la política social en América Latina, me parece que reivindica a la persona. Entonces, a mí me gustaría rescatar el tema del humanismo, el tema del pragmatismo, el tema de la persona, porque los dispositivos por sí mismos no tienen tanto poder. Esos dispositivos, si no están nutridos por personas, no son. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar, es una propuesta, digo, ¿no? Comenzar a pensar cómo impactará estos nuevos dispositivos, esta crisis, todo lo que estamos hablando en las personas, porque en definitiva, como dijeron recién, es el cacique, es la tribu, son las personas, no son las cosas están inanimadas, somos nosotros los que le damos vida. Y bienvenido Nietzsche, faltaría Schopenhauer y ya me tomo un coñac. Buenísimo. Sí. ¿Algún compañero? Ahí la compañera Elizabeth también está copada. Elizabeth estaba manifestando que le gustaba la charla. ¿Alguna pregunta más? Obviamente, para mí, creo que el dilema no es una cuestión, es un dilema civilizatorio, ¿verdad? Es decir, es un dilema el dilema digamos, este conflicto, diríamos, o esta tensión entre soberanías o entre principios legitimadores, ¿no? Que podría ser el principio de legitimador por vía de la voluntad, por vía de la soberanía, o el principio legitimador por vía de la ciencia, de la razón pura, es un conflicto, digamos, en el que se alumbraron las sociedades modernas. Totalmente. Y no le podemos exigir al gobierno de Alberto que lo resuelva. No, pero ni que decirlo. Yo me pongo
estoy por escribir algo, y esta conversación que estamos teniendo me va a venir bárbaro. Lo que sí, yo después lo voy a compartir, pero me parece que estoy por escribir algo que, bueno, es la idea, no creo que gane demasiados amigos, pero muchos de los temas que estamos discutiendo van por acá. Así que me va a venir bárbaro, aparte de la intervención del compañero recién, fue fantástica, ¿no? Porque de los últimos dos compañeros, pero no conozco el nombre, pero están dando en la clave, y quizás me están pegando ahí, donde más me está doliendo, incluso lo que estoy escribiendo. Y me parece muy interesante eso. Porque, a ver, yo diría así, ¿no? Si había un reservorio de comunitas en el mundo, si hay un reservorio de comunitas en el mundo, es América Latina. Claro. Yo estoy convencido de eso. Eso es lo que a mí me agita. Acá hay trama. Lo que les estaba por contar, yo ayer di clase de 8 a 10 con mis estudiantes del profesorado, y cuando me despedí estábamos emocionados, y nos emocionábamos por pantalla, porque había algo de emoción, de la posibilidad de pensar juntos, de leer juntos, leíamos a Sarmiento para colmo, y de discutir con eso, y había algo ocurría algo de una enorme emoción. Eso es porque hay comunitas, porque hay un suelo fértil. Pero no, yo no lo diría no es esencial ese suelo. Ese suelo, ahí me sale el historiador y me alejo de la filosofía, aunque bueno, no toda filosofía coquetea con las esencias, pero lo que digo es un suelo histórico. Es un suelo histórico. Es un suelo histórico que no se pudo pervertir, que no se pudo higienizar, que no se pudo inmunizar. Por eso el peronismo. Por eso el peronismo. Por eso el peronismo del 45. Como, digo, en un momento 45, de repliegue en el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, nace un humanismo de otro tono, en América Latina. Digo, por eso Martí, en Cuba. Bueno, hay un humanismo de primer orden. Y no por nada, nuestra forma de ligarnos con esos momentos históricos, perdón, lo que ocurrió en Chile el año pasado fue enorme. Fue enorme. Suponíamos que Chile era el país que había hecho los deberes del neoliberalismo al punto de que se había inmunizado del populismo. Sin embargo, en Chile hubo un levantamiento de masas. Increíble, interesantísimo, incomprensible para Vargas Llosa, que de repente no sabía ni qué decir. ¿Bien? Bueno, eso habla de que América Latina tiene una marca interesantísima en su historia, que no ha podido ser cegada. ¿Cómo entenderla? No lo sé. No lo sé. Históricamente me interesaría pensar, hay algo ligado hay algo ligado a España, hay algo ligado a los pueblos originarios, hay algo ligado a un humanismo. Miren, me encanta como lo dice Lucio B. Mansilla. Lucio B. Mansilla dice que hubiera podido ser peronista. Lucio B. Mansilla dice, no hay nada más cruel que una civilización que no tiene compasión por los derrotados. Alguien puede decir que es feísimo la expresión, pero para mí es bellísimo, porque habla de la necesidad de a ese que ha sido derrotado sumarlo de alguna forma, al indio, está diciendo. Bien, me parece que hoy el coronavirus nos trae a nosotros en una América Latina que estaba en disputa. El final de año pasado, vamos a los archivos, el final de año pasado recuerdo una nota de Carlos Pañi, en donde hablaba Carlos Pañi de si no se debería entender a América Latina en una situación de guerra civil de baja intensidad. Chile, Ecuador, Bolivia, en la Argentina, la derrota del FMI. Ahora, esta pandemia cae sobre América Latina en este escenario que es nuevo. Me parece que estoy plenamente de acuerdo con ustedes. La potencia de los dispositivos hay que entenderla en relación con la historia cultural y política de este continente. ¿Bien? Bien, yo simplemente una acotación. Yo quería decir algo. Y, digamos, me parece que una persona, una figura que merecería recuperar, digamos, o merecería una mención especial,
sin dudas creo que es Carrillo, ¿verdad? Porque no cabe la menor duda de que este país está pudiendo enfrentar esta situación en gran medida gracias a la obra que no ocupa, y estas son otras de las cosas. Hay algo que me interesaba decir respecto a lo que vos señalabas respecto a la fibra amarilla, y ahí, vos lo tenés muy, muy claro, yo lo menciono, de estos en la lectura no estoy escuchando, no estoy escuchando bien. Hay un micrófono que está abierto, no sé de quién. Soy yo, ahí lo cierro. No, lo que decía era que hay un tema importantísimo en lo que tiene que ver con esta construcción de la identidad nacional, digamos, que siempre es una construcción, de, digamos, de qué cosas toma en cuenta para formular o para elaborar esa identidad, ¿no? No tomar en cuenta, ¿no?, que no haya historias, trabajos serios sobre la epidemia del 71 es un dato en relación a cómo nos pensamos a nosotros mismos. Y otro tema es, de nuevo, qué tipo de aceptación colectiva hacemos de la experiencia peronista. En relación a la salud pública, no hay todavía una aceptación de que el peronismo ha sido fundamental. Totalmente. Y que concretamente con la obra de Carrillo. Y hoy, esto es crucial, digamos, ¿no? Totalmente. Y de nuevo, entonces, es cómo nos pensamos en relación a nuestro pasado, ¿no? Totalmente. Plenamente de acuerdo. Y sí, yo creo que hay algo ahí me acuerdo una vez que hacíamos un trabajo por la televisión pública, no, en Canal Encuentro, era sobre el éxodo jujeño, entonces yo no tuve la posibilidad de ir, pero los compañeros sí fueron al norte y cruzaron a Bolivia. Y claro, el paisaje es el mismo, pero la gran diferencia que había, año 2012, aún, por supuesto, en un gobierno como el de Evo, la gran diferencia que había era la presencia de escuelas y hospitales. El paisaje era el mismo, pero en el norte argentino, en Humahuaca, ¿bien?, hay escuela, hay hospital, hay una larga construcción del Estado. Primero, sin duda es el Estado del 80, sin duda es ese Estado, son esas escuelas, son esos hospitales, y después la intervención del 30 y la intervención del 45. Eso le dio una consistencia a nuestro Estado y un deber humanista a ese Estado que es notable, que es interesantísimo. Lo que siempre, bueno, los hospitales atienden a los extranjeros, como, bueno, sí, hay algo de eso, hay algo de las escuelas son las escuelas públicas, digo, en pocos lugares hay una universidad pública como la nuestra. Y eso es fantástico, eso. Digo, no es solamente una cuestión de pensar el suelo cultural o el cielo cultural como si fuera una cuestión de aire. No, ese aire está materializado en instituciones. Instituciones que a lo inmunitario, y me parece que es la apuesta, si ustedes me dicen cuál es la apuesta, es que resolvamos esta pandemia, pero que lo inmunitario no nos lleve puesto. Que nuestras instituciones, nuestra cultura nacional popular, plasmada en un conjunto de instituciones, que son también los sindicatos, sin duda, y su relegitimación de estos años últimos, ¿bien?, tenga la posibilidad de evitar que el paradigma inmunitario, a propósito del combate contra la pandemia, termine, bien, con ese suelo comunitario americano. Buenísimo. El compañero Fernando Toñi quiere hablar, quiere hacer una pregunta, creo. Sí, muy breve, muy breve. Me hace acordar lo que se viene hablando un poco a América Profunda y al hedor de América. Y esa idea, tal vez romántica, tal vez poética, que sobre nuestro lodo no termina de germinar por completo el neoliberalismo, ¿no? Nada, era simplemente señalar eso.
Perfecto, me parece, ¿no? Me parece. Excelente la charla, me encanta. Muchísimas gracias por haberme invitado, está espectacular. Me quedo hasta pasado mañana si hay vino. Bueno, bárbaro. Sí, a mí me convence mucho, ¿no? Y me convence mucho pensarlo por este lado, ¿no? La obra de Kusch es importantísima en este sentido. Hay algo de lo que creo que también es algo de los últimos años. A ver, perdón, yo más que reconocido por lo que pude aprender en la universidad. Sin embargo, la perspectiva latinoamericana y el conocimiento de América Latina y de estas lecturas que estamos en parte desplegando, se la debo también a la militancia, a los amigos, a las pequeñas sociedades que vamos construyendo, a las tramas, bueno, a la cultura, a la sociedad, ¿no? Que, bueno, lo sabemos. Perdón, Francis, ¿cómo? A la comunitas. A la comunitas, tal cual. Bueno. Y ahí quería hablar Esteban. Me parece que se cayó Esteban. ¿Tiene el micrófono? A ver. No, ahí estoy. Ahí se escucha bien. Estoy con un ruido acá ambiente y no sabía si tenía el micrófono prendido o no. No, un poco haciendo una suerte de raconto de todo lo que se dijo y pensando esto de lo que comentó Javier en varias oportunidades, como diciendo en esta región hay trama, concretamente en Argentina, entiendo yo, esa trama está representada en gran parte por los sindicatos, y quizás esta charla en este espacio virtual de más de 30 compañeros a lo largo de 2 horas, que de alguna forma tienen un sentido de pertenencia con un gremio, que es un gremio del Estado, del Poder Legislativo más concretamente, es también expresión de esa trama, ¿no? Más de 30 compañeros que pueden sentarse a debatir, a discutir, a charlar, a conversar, a intercambiar puntos de vista, a ponerse de acuerdo y a generar disparadores. Esto que decía Javier, estoy escribiendo un texto y quizás algunas de las cosas que ustedes me están planteando me llevan a reformularlo o a tomarlo en cuenta como un pie de página, en fin. Eso lo sabremos después de que esté el texto escrito. Yo lo que quería acercarles un poco en el cierre es el saludo de Norberto y Próspero, nuestro secretario general. Estuve en conversación con él por el WhatsApp. Le hubiese gustado participar activamente de la charla, no lo pude hacer porque estaba teniendo un temita ahí de diputados y bueno, un comunicado que estaba sacando el gremio vinculado a una actividad que se va a llevar a cabo la semana que viene. Igual les mando un saludo enorme, afectuoso, y un saludo para vos, Javier, también, y por supuesto les hubiese gustado ser parte de la conversa. Bueno, cuestiones de agenda le impidieron estar, pero bueno, les mando un saludo afectuoso a todos. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, compañeros, ahora habrá que descorchar. Yo creo que, bueno, me parece que podemos ir. A vos, Javi, ¿te quedó pendiente algo? ¿Querés? No, me gustó mucho la conversación, así que contento. ¿Algún compañero que quiera decir algo? ¿Una pregunta más para cerrar? No, pregunta más no, pero agradecerles a todos porque realmente te lo digo, nos hicieron un pantallazo general y nos rebobinaron de un montón de cosas que a veces no tenemos tiempo de debatir o no nos preguntamos qué sucedió. Así que de mi parte, gracias chicos, gracias por la invitación, recontra enriquecedora de todo punto de vista. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Laura. Bueno, compañeros, nada, creo que esto en realidad... Fernando, ¿algún comentario? Hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchás ahí? Sí. No, la verdad la charla excelente, muy buena, muy buena. La verdad que haber aprovechado un historiador y de las características del compañero Javier me pareció súper, súper interesante. Sí, yo tenía la inquietud de precisamente de ver cómo había sido esta cuestión de las transformaciones sociales después de la única pandemia que tenemos para parametralizar, que fue la de la fiebre amarilla acá en Buenos Aires. Y muchas de esas cosas que quería preguntar se fueron respondiendo en el transcurso de la charla. Así que me pareció realmente muy, muy, muy bueno como lo plantearon. Tal vez el único aspecto con el que no estuve totalmente de acuerdo sobre esta
esta cuestión de que esta pandemia está generando alguna posibilidad de avanzar hacia un gobierno único y, digamos, como sosteniendo la idea de que la globalización se va a fortalecer. Yo no tengo esa hipótesis, yo creo que se puede fortalecer un capitalismo con una centralidad estatal más fuerte, que los bloques comerciales y los bloques políticos a nivel internacional se van a debilitar y que vamos a presenciar mayor confrontación entre potencias por la lucha de los nichos comerciales y los espacios comerciales. Pero bueno, eso me parece que da para otra charla. Sí. Tal vez no era el sentido de esta, pero me encantó mi deformación profesional como politólogo, me encantó escuchar la perspectiva de un historiador respecto de estas transformaciones. Me quedó muy duro, muy fuerte ese comentario que hiciste, Javier, respecto de qué vamos a hacer con el mate, ¿no? Me parece una cosa menor, pero realmente es como triste, ¿no? Es como estar viviendo la revolución industrial y uno tenía su chakra, sus intereses en el campo y que de golpe me pegaron un empujón y me mandaron 8 horas adentro de una fábrica y viste, es como que no entendés cómo lo vas a asimilar. Pero vos tenés mucha razón. Vamos a tener que tomar medidas porque este nuevo sanitarismo que se va a imponer en estas pandemias y esta cuestión de la bioseguridad como una demanda global, así como la irrupción de las nuevas tecnologías y todo lo que nos está transformando en el marco del siglo XXI, me parece que esto vino para quedarse. Nosotros no vamos a poder salir de acá y a lo italiano, abrazarnos y besarnos y un montón de cosas que hacíamos que... No sé, yo estaba pensando en la oficina donde estamos nosotros trabajando y todos los mates y todos los termos y no sé qué vamos a hacer. Me imagino habrá un mate para cada uno, un termo para cada uno, como ahora hay una taza, qué sé yo. Van a cambiar muchas cosas. Lo digo de una manera muy simple y amena, pero realmente las transformaciones que nos va a traer esta situación van a ser muy importantes y vienen para quedarse. Pero realmente, Javier, yo te quiero agradecer, me enriqueciste muchísimo y voy a investigar. Vos sabés que mientras hablabas me anoté esta cuestión del cuadro, ¿no? Como el episodio de la fiebre amarilla, ¿no? Qué cosa maravillosa ese cuadro, me dejó pensando, muy bueno. Te agradezco mucho. No era una pregunta, era un agradecimiento, nada más. Bárbaro. Bueno, un compañero, Ricky. Ahí lo veo a Ricky. Porque de repente el altavoz de mi celular, lo estoy mirando, no sé qué pasó y casi no escucho. Escucho apenas y tengo que andar acercándome. Habla, Ricky, habla. Sí, estaba a raíz de esto pensando en la función de la historia, que nos acompaña siempre las situaciones son nuevas, con lo cual no es que se reproducen todo el tiempo, pero es verdad que la historia nos ensancha la memoria como para poder parametrizar un poco lo que estamos viviendo. Y la verdad que me parece que una peculiaridad de esta pandemia es que tampoco la historia nos puede proveer demasiados parámetros. Realmente se nos complica mucho y podemos especular, pero la especulación no está basada en nada que se le parezca a esto, digamos. Ni una guerra mundial, ni una pandemia anterior, ni una epidemia anterior nos puede ayudar demasiado, me parece a mí, a pensar la trayectoria que va a tener esto, porque aparte hay un momento de pandemia y hay un momento post-pandemia que será gradual y todo, pero que en algún momento va a ocurrir, y las tendencias que hoy vemos apareciendo, como fortaleciéndose, pueden virar completamente y predominar otras tendencias, y aparte de lo que está incubándose en el tejido social, en cada uno de nosotros, en esa trama que hablamos, en realidad pienso que no lo sabemos, estamos uno al lado del otro, pero no sabemos qué puede pasar socialmente a la salida de la pandemia. Me gustó igual mucho la conversa, la charla, el aporte de Javier, y espero que podamos seguir pensando juntos, porque por lo menos nos da algunos elementos más para pensar hacia adelante. Eso pienso. Hablando, Francis, perdón que te interrumpa, de los aportes que hizo Javier, con mi teléfono googleé La Paraguaya, el cuadro, y realmente es impresionante. La imagen de la población masculina exterminada y esta mujer sola, parada, yo no lo conocía el cuadro, la verdad, impresionante. Sí. Sí, no, lo de Blanes, hay algo de la imaginación
latinoamericana de esa hora que mucho tiene que ver con la pintura de Blanes, ¿no? Y bueno, en Paraguay es un cuadro muy, 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 muy querido. Bueno, bien. Un abrazo grande. Compañeros, gracias. Ale Rodríguez no dijo nada. ¿Cómo andás? Buenas a todos. No, simplemente agradecer, comparto lo que dijo Tere, muy enriquecedora. Y solo como acotar, hace unos días, no me acuerdo, leí una nota del sociólogo Fidanza, y me llamó la atención de eso, que él decía que para combatir el virus, la sociedad tenía que dejar de ser sociedad por esto del aislamiento. Y digo, wow, eso te lleva a toda la reflexión. No sabemos cómo termina, cuándo termina, pero ni qué sucederá después. Pero como recién acotó también un compañero, esto del mate que tenemos nosotros, nuestras costumbres, la calidez como sociedad, y yo creo que algo en principio va a tocar. Y después no, súper interesante todo, lo he escuchado, una maravilla, Bueno. una maravilla. Gracias, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, me gustaría, bueno, no sé, que como Perdón, dijimos... Fran, me parece que Laura pidió la palabra. Ah. Fran, Laura Baston. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Perdón. No, ¿cómo están? Muy interesante la charla. ¿Y se escucha ahí? Sí, perfecto, Laura. Bueno, muy interesante la charla, y yo compartí en el chat un link a un artículo de un filósofo español que me pareció muy interesante, que retoma, digamos así, una síntesis de Foucault, que también Javier lo mencionó, que los invito a leerlos porque introduce conceptos muy interesantes desde la biopolítica, bueno, varias El artículo nociones despreciado, ¿no? Sí, me pareció muy interesante, así que se los comparto y los invito a leerlo para seguir pensando este tema. Él retoma a Foucault y bueno, dice, pensar la gestión política de la epidemia, que en medio del pánico y de la desinformación se vuelven tan útiles como una buena mascarilla cognitiva. O sea, llega a conclusiones buenísimas, por eso los invito a que lo lean. Buenísimo. Dentro de todos los artículos que encontré que hacen analogías con otras pandemias, como la polio, la varicela, el sarampión, este me pareció muy interesante y muy atinado al tema, ¿no?, que nos convoca. Perfecto. Y bueno, agradecerles por la charla. Gracias, Laura. Gracias a vos. Bueno, compañeros, estos encuentros en algún momento tienen que terminar. Ahora cada uno a su aislamiento, a su aislamiento inmune. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias, muchísimas gracias, Javier. Creo que fue enriquecedor. La idea siempre es proponer una dinámica. Analía Beccherini no dijo nada. Bueno, un poco en la línea de todos y agradecer. A mí me quedó dando vueltas que me gusta mucho el tema religioso, que habló un poco Javier al principio, lo de las fechas, la singularidad de la relación que hay entre lo que es lo que para la Iglesia Católica es la Cuaresma, y la relación que hay entre la fiebre amarilla y esta pandemia en el lapso que va entre el Carnaval y la Semana Santa. Eso me dejó pensando. Así que, bueno, también voy a investigar en esa línea. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos. Compañero, bueno, nada, creo que lo pasamos bien. Siempre la idea es proponer una experiencia que de alguna manera nos estimule, nos provoque y a la vez nos enriquezca y que sea compartida. Javier, muchísimas gracias de nuevo. Y nada, la idea es que este es un espacio colectivo. Un aplauso. Un aplauso para Javier. Y un abrazo. Y hoy cuando nos brindemos todo por salir de esta bien. Ahí la compañera Rotandaro, también Martu, está mandando por WhatsApp que le gustó mucho la conversación. Bueno, nada, seguimos conectados y pensando juntos. La próxima la hacemos cara a cara. Sí, loco. Bien. Sí, cara a cara y con un mate. Eso. Tomando mate.
Abrazo. Buen fin de semana para todos, compañeros. Abrazos. Dale, nos estamos viendo. Gracias. Chao, compañeros. Nos vemos. Muy buenas Chao, noches. chao. Gracias, Javi. Abrazo. Decí chau. Abrazo. Chao. Chau, Francis, decí. Chao. Sí, chau, Francis. Chao, compa. Chao. Chao, Fer. Chao. Chao. Chao, Juan Bar. Chao, compañera.